Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 23 de julio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones a la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, como nos dice en Lucas capítulo 8, versículo 11. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11, nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía su palabra hacia cada uno de nosotros, no regresa a Él vacía, sin antes hacer aquello que Dios quiere que haga en nosotros. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, como dice en Santiago 1 del 21 al 22, recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y no nos contentemos solamente con escucharla, sino esforcémonos, hagamos nuestro mejor esfuerzo por obedecerla y ponerla por obra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que alimentado por la palabra del Señor, guiado por ella y perseverando en ella, demos mucho fruto con perseverancia y así alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la exaltación, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Hoy se celebra la fiesta de Santa Brígida, de la patrona de Europa. Estamos hoy meditando el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, del versículo 1 al 8, en donde el Señor Jesucristo, en su carta de amor para ustedes y para mí, nos invita a permanecer junto a Él, unidos a Él, para que Él viva en nosotros y nosotros decir, como dice ya Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, pero es Cristo quien vive en mí. ¿Cómo se logra esto? Vamos a ir escudriñando las Escrituras. San Juan capítulo 15, del versículo 1 en adelante. Dice el Señor: yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Ustedes y yo
somos los sarmientos. Dice el Señor, yo soy la vid y mi Padre el viñador. Y todo sarmiento que no da fruto, lo corto. Ustedes y yo somos los sarmientos, los que tenemos que trabajar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, para alcanzar a la meta de nuestra fe, la cual es la salvación de nuestras almas, nos dice en 1 Pedro 1:9. Ahora el Señor nos advierte que cuando ustedes y yo no damos fruto, se nos corta. Por eso es que ustedes y yo debemos de esforzarnos todos los días por dar fruto. En Lucas capítulo 8, versículo 15, nos explica la palabra de Dios cómo es que damos fruto. Primero, tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, que nuestro corazón sea ese terreno fértil donde allí es sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios. Entonces tenemos que recibir la palabra de Dios en nuestros corazones y tenemos que perseverar en ella, o sea, ponerla por obra, perseverar y así dar fruto con perseverancia, como dice en Lucas capítulo 8, versículo 15. Entonces no es que escuchamos la palabra de Dios y nos emocionamos y luego viramos la esquina y nos olvidamos. Entonces, cuando ustedes y yo somos de esas personas que vamos a la misa, la homilía del Padre nos llega hasta el corazón, hasta que salimos de la puerta para afuera, ya nos olvidamos, regresamos a lo mismo de antes. En Santiago 1:21 dice, reciban la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Nos dice en Santiago 1:21, desechando toda malicia, reciban la palabra de Dios con humildad. Ahora, nuestro corazón muchas de las veces está manchado con muchas cosas. Marcos capítulo 7, del versículo 20 al 23, nos explica que todo lo que nos mancha a nosotros son esos malos deseos, las mentiras, el adulterio, la fornicación, los asesinatos. Son todas esas cosas que nos manchan a nosotros. Entonces, número uno, tenemos que pedir al Señor que nos ayude a sacar, a dejar, a abandonar aquellos pecados que nos dominan, para que ya no estemos, como dice en 2 de Timoteo 2:26, sometidos a las redes del demonio que nos tiene sometidos a su voluntad, sino que tengamos un corazón limpio. Y dice Santiago 1:21, desechando toda maldad, reciban la palabra de Dios con humildad. Entonces, y si nuestro corazón está lleno de odio, de rencor, de resentimiento y de cosas que nos llevan al pecado, entonces muchas de las veces eso ocupa el espacio donde debería ser sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, para que ustedes y yo perseveremos y demos mucho fruto. Por eso dice el apóstol Santiago, desechando toda maldad de vuestras vidas, reciban la palabra de Dios con humildad. Entonces, uno, desechar toda maldad, darme cuenta que soy un pecador. Primera Juan 1:8 dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Darme cuenta que soy un pecador. Pedir al Señor que me dé esa fuerza divina, esa gracia para poder abandonar ese pecado. O sea, no contentarme con él. Oh, es que otros son así, incluso otros son peores. Es una excusa barata para decir yo voy a seguir aquí porque por esas excusitas baratas. No, ser sincero con nosotros mismos. Bueno, ese es mi pecado. Esto a mí me domina. Y voy a pedir al Señor la gracia, esa fuerza divina que Él me puede dar para desechar esa maldad de mi vida, ese pecado de mi vida, para entonces luego recibir la palabra de Dios con humildad, sin soberbia. Si Dios me dice esto, yo como un discípulo, como un hijo amado de Dios, como un hijo que se deja guiar por el Espíritu Santo, que dice en Romanos 8:14, que cuando ustedes y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo somos hijos de Dios, ustedes y yo recibimos la palabra de Dios con humildad. Si Dios dice esto, yo obedezco. Y punto. No soy nadie para decir, oh, es que aquí Jesús quiso decir tal cosa. Es que no, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que está escrito en la Sagrada Escritura? Y siempre nosotros aclaramos nuestras dudas a la luz del Nuevo Testamento. Somos el nuevo pueblo de Dios. Entonces, mire, desechando toda maldad, recibir la palabra de Dios con humildad. Y dice el versículo 22, Santiago 1:22, no se contente con recibirla, sino pónganle por obras, de otra manera se engañarían a vosotros mismos. De manera que cuando ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas,
vamos a la Santa Eucaristía, nos alimentamos de la palabra del Señor Jesucristo, del cuerpo del Señor Jesucristo, o cuando escuchamos el Evangelio del día y ¡oh, qué linda la prédica! ¡Qué hermosas las citas bíblicas me llenan! Pero si nos quedamos ahí sin hacer nada, nos estamos engañando a nosotros mismos. Dice claramente, no se contenten con escuchar, sino pongan por obra. De otra manera, se engañarían a ustedes mismos, dice Santiago 1:22. Entonces, así ustedes y yo damos fruto. Pero cuando ustedes y yo elegimos no escuchar la palabra de Dios, y si no escuchamos la palabra de Dios, no perseveramos en ella, y si no perseveramos en ella, no damos fruto. Mire lo que dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y todo el que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Cuando ustedes y yo nos esforzamos por poner en práctica la palabra del Señor, el Señor nos da la fuerza. El Señor, como dice el Salmo 94, versículo 9, Él mira nuestras necesidades y también mira nuestro esfuerzo que estamos haciendo. Entonces Él nos va purificando. Por eso cuando ustedes y yo muchas de las veces empezamos a leer la Sagrada Escritura y nos vamos dando cuenta, antes cuando cuando no leía la Biblia decimos, según yo no tenía ningún pecado. Ahora que leo la Biblia y amo al Señor, me doy cuenta en dónde ha estado mi pecado. Y una vez que descubro dónde estaba mi pecado, empiezo ese camino de conversión para abandonar el pecado y acercarme más al Señor. Y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Entonces el Señor quiere que siempre ustedes y yo demos fruto, como dice en Juan 15:16, un fruto que dure, no un fruto pasajero. Y siempre ustedes y yo podemos dar un fruto que dure, siempre cuando nos dejamos guiar de la palabra del Señor. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Entonces el Señor nos dice que la palabra de Dios a nosotros nos va limpiando, nos va purificando, nos va llevando en ese camino de la conversión del pecado a la gracia. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar por sí mismo, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El Señor es claro, dice que si nosotros no permanecemos unidos a Jesucristo, alimentándonos de la Santa Eucaristía, alimentándonos de su palabra, si no permanecemos unidos a Jesucristo a través de la oración, nos dice que no podemos dar fruto. Podemos tener la buena intención y muchos de nosotros decimos, yo quiero acercarme al Señor, quiero ser una mejor persona, quiero cambiar. Pero nos quedamos con la intención. Y la intención es intención. Listo. Pero la acción, eso es lo que nos mueve. Eso es lo que nos lleva al camino de la conversión. Por ejemplo, alguna persona les pongo un ejemplo, una persona que le gusta el licor, puede decir, yo sé que emborracharse es malo, estoy consciente de eso, puede decir la persona que le gusta el licor, voy a dejar, tiene la intención de dejar, mas cuando viene la ocasión de tomar licor, toma sin pensarlo dos veces, o sea, tiene la intención, mas a la acción no le lleva, ¿se dan cuenta? Entonces, muy diferente tener la intención a la acción. Para ustedes y yo podemos tener la intención de acercarnos a Dios. Pero cuando descubrimos que para acercarme al Señor tengo que desechar toda malicia de mi vida, esforzarme por abandonar la vida de pecado, encaminarme en el camino a la conversión, en el camino a la gracia hacia nuestro Señor Jesucristo, que es el camino a la verdad de la vida, como dice en Juan 14:6, ahí sí ya no estamos todos dispuestos a hacer eso, porque mucho nos gusta lo fácil, mucho nos gusta de entrar por la puerta ancha. En Mateo 7 del 13 al 14 dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición
y muchos son los que pasan por ella, mas que angosta es la puerta que lleva hacia la salvación, y pocos son los que la encuentran, porque pocos somos los que queremos de corazón poner la palabra de Dios a trabajar, que trabaje, que esté activa y operante en nuestra vida, guiados por el Espíritu Santo. Es tan fácil leer la Biblia, cerrarla y dejarlo en un ladito. Es tan fácil escuchar el Evangelio del día y seguir viviendo como siempre. Es tan fácil irnos a misa, incluso a la confesión, hacer los sacramentos y no tener la fuerza de voluntad de cambiar, de seguir cada día conociéndole más al Señor. Nos contentamos con lo que ya hemos hecho. Yo ya hice la primera comunión, ya bauticé a mis hijos, ya hice la confirmación, ya me casé por la iglesia, ¿y qué más? Nada, eso nomás. Entonces, el camino hacia Jesucristo es un camino de perseverancia. No es que uno haga un sacramento y con eso ya se acabó. San Pablo dice allá en Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al 14, no es que yo ya haya conseguido la meta, sino sigo luchando, avanzando hacia la meta, olvidando lo que dejé atrás y viendo lo que está enfrente. Ese es el camino de perseverancia. En primera de Tesalonicenses capítulo 1, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 nos dice que nuestra fe tiene que seguir siempre progresando, siempre progresando. No sé, que tenemos que siempre seguirnos alimentando de la palabra del Señor y siempre esforzándonos por ponerla por obra, porque muchos podemos decir, el Evangelio según San Juan capítulo 15 del versículo 1 al 8, es más, todo el capítulo hasta me sé de memoria. Bueno, entonces de lo que sé, ¿qué he puesto por obra? ¿Qué he puesto en práctica? ¿Cómo he dejado que el Señor me vaya purificando y me vaya limpiando a través de su palabra? No se vale de que ya 2, 3 años sigamos escuchando el mismo evangelio y nuestra vida siga lo mismo o aún peor. Entonces, eso les decía, podemos tener la intención de ser mejores, pero lo que importa es la acción. En Jeremías capítulo 17, en Jeremías capítulo 17, versículo 10, dice el Señor que nos va a juzgar por nuestras obras. Ezequiel capítulo 24, versículo 14, dice el Señor que nos va a juzgar según nuestra conducta, según nuestras obras. Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, nos dice el Señor que mira que vengo pronto, voy a juzgar a cada quien según su trabajo. Entonces, eso es lo que el Señor nos va a juzgar. No nos va a juzgar cuántas veces leíste la Biblia, cuántas veces te fuiste a misa, sino según lo que hayamos hecho, según nuestras obras. Por eso es importante que ustedes y yo, mis queridos hermanos y hermanas, nos dejemos guiar cada día de la palabra del Señor y nos esforcemos por ponerla por obra. Tenemos que pedir al Señor que nosotros seamos capaces de recibir la palabra de Dios con humildad, ponerla por obra con exactitud tal y como el Señor Jesucristo nos enseña, y transmitirla con fidelidad, o sea, tal y cual el Señor Jesucristo nos lo enseña. Versículo 4, Juan 15:4. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces el Señor es claro y nos dice que ustedes y yo no podemos dar ningún fruto para el reino de los cielos si no permanecemos unidos a Jesucristo. Ahora, para permanecer unido a Jesucristo, no se trata de decir, Jesús, te acepto en mi corazón y soy salvo. Oh, Señor, tú eres el Santo de Dios. Y ya, no se trata de eso. Para eso, Santiago 2:19 dice, tú crees que hay un solo Dios, también el diablo cree y tiembla. ¿Recuerdan cuando Jesús viene a la sinagoga? Marcos 1:23 en adelante, Jesús llega a la sinagoga, al templo, había un hombre que estaba endemoniado y Jesús, tú eres el Santo de Dios. El mismo demonio dice, Jesús, tú eres el Santo de Dios. Entonces no se trata de nosotros decir, Señor, tú eres mi Salvador y listo, sino se trata de obedecerle al Señor. Mateo 7:21 nos dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Lucas 6:46 dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces hoy nos invita el Señor a que permanezcamos unidos a Él.
¿Cómo nos, ustedes y yo podemos permanecer unidos a Él? A través del sacramento de la Eucaristía. Juan 6:56, el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en Él. Así dice el Señor. Él nos dice el Señor, si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. ¿Cómo permanecemos unidos a Jesucristo? A través de la Eucaristía, a través de la oración, a través de dejarnos guiar en su palabra. Muy importante. No podemos permanecer unidos a Cristo sin la Santa Eucaristía. Muy importante. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Para que ustedes y yo demos mucho fruto, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer unidos a Jesús a través de la Eucaristía. Entonces ahí podemos dar mucho fruto. Como dice allí en Lucas 8:15, lo que cae en tierra buena es aquellos que reciben en su corazón la palabra y perseverando dan fruto. Unidos a Jesucristo, ustedes y yo podemos dar fruto. Dice el Señor, porque separados de mí no podéis hacer nada. Todo con Cristo, nada sin Cristo. Con Cristo todo, sin Cristo absolutamente no se puede hacer nada. Y Jesús es claro. Alguien puede decir, yo leo libros de filosofía, yo creo en la ley de la atracción y esto que el otro. Dice Jesús, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Como la rama, cuando se arranca del árbol, del tronco, se va secando y sirve para leña, para echarle al fuego, así también es una persona que se separa de Cristo, se seca y se muere en la fe y ya no puede dar fruto. Y cuando no damos fruto, dice el versículo 2, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Versículo 6, si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Cuando ustedes y yo no permanecemos unidos al Señor Jesucristo, nos secamos. Y dice el Señor, es arrojado fuera. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y lo que queráis y lo conseguiréis. Muchos pueden decir, yo he pedido la lotería, yo he pedido que se case conmigo aquella persona que me gusta, yo he pedido un carro, he pedido un iPhone. Pero solo nos concentramos cuando dice Jesús, pidan y se les dará. Pero vamos a ver cómo es que el Señor nos da. Ya nos dice allá en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Lo vamos a leer un momentico. Primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza plena que tenemos en él, que si le pedimos algo, según su voluntad, nos escucha. El Señor nos escucha y nos da según su voluntad, nos dice en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 14. Por eso en Santiago capítulo 2, del versículo 2 al 3, nos dice, piden y no reciben, es porque piden mal. O si no, porque piden con el afán de gastarlo. Por eso también es importante cuando ustedes y yo vayamos a pedir algo al Señor, tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo que nos guíe, porque ustedes y yo, dice Romanos 8:26, dice que ustedes y yo no sabemos qué pedir o cómo pedir, que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos inefables para ayudarnos a pedir no lo que queremos, sino lo que nos conviene y nos ayuda para llegar a la meta de nuestra fe. ¿Cuál es la meta de nuestra fe? La salvación ¿de qué? De nuestras almas. Efesios 3:20 nos dice que el Señor nos tiene para nosotros, para darnos muchas cosas aún mejores que nosotros podamos siquiera pedir o imaginar.
Por eso tenemos que todo dejarle a las manos del Señor. Como dice Proverbios 16:1, el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:3, encomienda todos tus proyectos al Señor y todo se llevará a cabo con éxito. Es que a veces nos va mal en la vida porque ustedes y yo decimos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, yo. Santiago 4:15 dice que ustedes y yo tenemos que decir, si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, haré aquello. Todo poner en las manos de Dios. Y todo se llevará a cabo según su santa voluntad. Versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Dice el Señor, si permanecéis en mí, ¿cómo permanecemos con Jesús? ¿A través de qué? Del sacramento de la Santa Eucaristía. Juan 6:56. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanecen en vosotros. O sea, que tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor todos los días. A veces queremos que el Señor nos ayude con esto, con aquello, pero no estamos dispuestos nosotros a esforzarnos, a buscar más del Señor a través de la Sagrada Escritura. Decía San Jerónimo, conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Es importante que ustedes y yo nos alimentemos siempre con la Sagrada Escritura. Alguien dirá, pero déjenle eso a los sacerdotes, a los obispos. En 2 Timoteo 3:15 dice que la Sagrada Escritura nos da a nosotros, incluso desde niños, la sabiduría para alcanzar la salvación de nuestras almas. Por eso es que necesitamos siempre alimentarnos de la Sagrada Escritura. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Entonces tenemos que permanecer unidos a Jesucristo, alimentarnos de su palabra, perseverar en ella, y entonces nosotros pediremos y el Señor nos dará todo según su voluntad. Versículo 8 para terminar dice, la gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Cómo vamos a dar fruto? Alimentados de la palabra del Señor y esforzándonos por ponerla por obra. Así seremos discípulos auténticos del Señor Jesucristo al ser obedientes a su palabra, al ser obedientes a su enseñanza, al dar fruto con perseverancia, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle hoy, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos dé la gracia para que ustedes y yo podamos siempre seguir perseverando, seguirnos alimentando de la palabra del Señor, seguir perseverando en ella y podamos decir así como dice San Pablo en Gálatas 2:20, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros y que la intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María os acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Jesucristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo nos ayudan a llevar la buena nueva, la semilla del reino de los cielos a más personas. Les envío un fuerte abrazo y como dice en número 624, que el Señor les bendiga y les proteja.